Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento con ustedes. Mi nombre es Eunice León Patiño. Soy misionera, consejera y también soy directora de la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Nacional Bautista de México. Parte de mi ministerio es trabajar en el cuidado integral y el acompañamiento de misioneros. Y también Dios me permite trabajar en un ministerio para la salud mental dentro de la iglesia y con personas cristianas y no cristianas. Ese ministerio se llama Fresh Hope. Y también colaboro con otro ministerio que trabaja en el área de recuperación de víctimas de abuso sexual en la infancia. Este ministerio se llama Puerta de Esperanza. Voy a darles una pequeña descripción de la experiencia que he tenido al trabajar con personas con diferentes tipos de problemas emocionales. Bueno, inicialmente en mi trabajo como misionera en el norte de África, trabajaba con jóvenes compartiendo el evangelio y discipulado, pero allí Dios me dio la oportunidad de conocer a algunas jóvenes que habían tenido una experiencia o algunas experiencias de haber vivido abuso sexual en la infancia. Y en un inicio, pues era difícil poder ministrarlas, tanto por el idioma como por el manejo del tema, que yo no tenía experiencia, pero Dios me dio la oportunidad tiempo después de prepararme en esta área y hasta la fecha, pues estar ministrando a personas, aún a misioneros que están luchando en su recuperación en esta área. Y pues también doy acompañamiento y consejería a mujeres en la iglesia, a otras hermanas y en de otras áreas de ministerio. El Señor me permite estar también realizando este tipo de acompañamiento a personas que tienen diferentes tipos de problemas emocionales, como son ansiedad, depresión y algunas otras derivadas de estas. Quiero darles una pequeña explicación de lo que es la depresión y cuáles son los síntomas, especialmente en la juventud. La depresión está definida como un trastorno mental por una alteración en el estado anímico. No se considera un trastorno cuando es algo pasajero o va acompañado de otros síntomas que son transitorios, pero sí lo es cuando se prolonga por más tiempo, por meses, aún años, y también cuando llega a interferir con las actividades cotidianas de la persona, en sus relaciones con otras personas, con la familia, con amigos, aún en el trabajo, la escuela, y cuando puede llegar a ser discapacitante, eh, pues requiriendo de una atención profesional. Algunos síntomas físicos y psicológicos de la depresión es sentir una enorme tristeza, una falta de interés por todo o por la mayoría de las cosas, sentir apatía, fatiga o poca energía, falta de concentración, sentimientos de vacío, tener una visión negativa del mundo y aún de sí mismo, baja autoestima, problemas de insomnio o exceso de sueño, problemas con el apetito, sentimientos de culpa excesiva y en ocasiones pensar frecuentemente en la muerte. Para tener puede tener una causa biológica por un desequilibrio de las reacciones químicas que se desarrollan en el cerebro a través de los neurotransmisores. Algunos son producidos en exceso y otros se ven disminuidos. Estos neurotransmisores son los que controlan el estado de ánimo, la concentración, las emociones, los ciclos de sueño, el apetito, la conducta, etcétera. Y al no lograr el equilibrio en el cerebro por sí mismo, puede llevar a la depresión o algún otro trastorno en el área de salud mental. También puede tener su origen por un suceso adverso, como puede ser la muerte o separación de un ser querido, por un cambio inesperado en la vida, una experiencia traumática, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, un accidente, un desastre natural, haber experimentado abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, separación de los padres, etcétera. Las mujeres son más propensas de tener depresión. Se calcula que 2 veces más que los varones. Suele ir acompañada de otras emociones como es la ansiedad, la culpa, la soledad, principalmente. Se habla de depresión grave cuando los síntomas son más fuertes, persistentes y afectan en mayor medida en la vida del joven que la padece, al grado de luchar con ideas suicidas o el uso de drogas y alcohol. Es importante señalar que la culpa por alguna falta o pecado puede llevar también a padecer depresión. El temor y altos niveles de estrés o estrés prolongado puede ser otro desencadenante de la depresión, como en el caso de Elías, un profeta de Dios que después de haber matado a los profetas de Baal y huir para salvar su vida,
entró en una depresión, algo aparentemente contradictorio. La siguiente pregunta es, ¿cómo colabora el entorno familiar con la problemática del paciente, ya sea para bien o para mal? Existe evidencia práctica de que muchas actitudes y acciones dentro del entorno familiar influyen tanto en el proceso del inicio como en la recuperación de la depresión. Así como la familia es un gran soporte para los hijos, en ocasiones las relaciones se debilitan o se convierten en una fuente de tensión cuando se presenta la depresión, principalmente cuando hay desconocimiento del padecimiento y de lo que la familia puede hacer para ayudar al joven, o aún los recursos que se tengan o no para ello. Es muy importante que el joven cuente con el apoyo, la comprensión, el cariño que le muestre su familia. Esto le puede ayudar a que su visión de la vida y de sí mismo sea transformada. La familia puede convertirse en una mediadora o ser de gran ayuda ante los factores que influyen en el desarrollo de la depresión. Además, cuando la familia cuenta con el recurso espiritual bien cimentado y fortalecido en Dios y en su palabra, puede ayudar a que el joven o adolescente se sienta primeramente amado, comprendido, no juzgado, y esto le anime a buscar junto con su familia la ayuda espiritual que necesita también. ¿Cuándo es preocupante esta emoción y cómo buscar ayuda? Como vimos, la depresión va acompañada de varios síntomas. Algunos se presentan con mayor fuerza. Es preocupante principalmente cuando los síntomas se presentan con mayor intensidad y son persistentes y que afectan de manera marcada el estado de ánimo o las relaciones, las responsabilidades que tiene el joven, a veces acompañados de pensamientos suicidas que son repetitivos o pensamientos aún de cómo llevarlo a cabo. Es en este momento necesario buscar ayuda. Y lo veremos en la siguiente pregunta, pero la ayuda se debe buscar dependiendo de la gravedad y la frecuencia que tengan los síntomas. Si son pasajeros o circunstanciales, por ejemplo, reprobar una materia, romper con una relación de noviazgo o alguna otra situación, pues es solo cuestión de tiempo, de acompañar al adolescente o al joven hasta que esto pasa, que se balanceen sus emociones y pensamientos. Pero también depende del estado de salud física que tenga el joven que la está padeciendo, ya que algunas enfermedades pueden acentuar o agravar los síntomas. Es importante también su entorno familiar, si se presenta la violencia intrafamiliar o hay separación de la familia, etcétera, y aún la profundidad que tenga en su relación con Dios. Si no la tiene bien fundamentada y sobre todo su fe en Cristo, esto va a requerir mayores recursos o ayuda para salir adelante. Muchas ocasiones no se atiende por desconocimiento, por vergüenza, por temor, por no saber qué hacer o a quién recurrir. Esto aumenta el riesgo de que las repercusiones sean más graves. Por eso es importante atenderlo tempranamente. ¿Qué puede hacer el paciente que empieza con estos síntomas para estabilizarse antes de que avance? Si alguien piensa que está deprimido, debe recordar primero que no está solo, aunque se sienta solo. La depresión es más común de lo que pensamos, principalmente en los años de transición, como es la adolescencia, pues además de todos los factores que la desencadenan, está experimentando cambios hormonales, físicos, que pueden acentuar esos síntomas, pero todo esto se puede tratar. ¿Qué hacer entonces? Pedir ayuda. Debe intentar hablar con un adulto de confianza, con un padre o un mentor, un tutor, un maestro, un consejero, un líder o consejero espiritual o su pastor. Si no se siente cómodo para hablar con un adulto, puede buscar algún amigo joven, un consejero joven que sea de confianza, alguien que lo pueda ayudar y acompañar en el proceso de recuperación y de buscar la ayuda. Si la persona, el joven, es menor de 18 años, debe pedir a alguno de sus padres o a algún tutor para que hagan alguna cita, inclusive una cita médica, para que le hagan una evaluación. Es importante que el médico se asegure de que no tiene alguna enfermedad física que pueda estar afectando el área de su salud mental. También puede hablar con el paciente acerca de la posibilidad de ver a un profesional en el área de salud mental, como un consejero, un psicólogo, un terapeuta y aún un psiquiatra. Estos profesionales pueden diagnosticar y tratar la depresión y otros trastornos mentales.
Esto de la manera más natural, así como cualquier paciente que tiene un problema de diabetes o del corazón, pues iría a los especialistas correspondientes. Ahora, en el área espiritual, si tiene dificultad para buscar a Dios personalmente, y le cuesta trabajo concentrarse o aún tener sus tiempos de oración y buscar en la palabra de Dios, puede pedir apoyo a algún consejero, algún amigo cercano. Aunque no tenga ganas de hacerlo o piense que no le funciona, es importante que tenga ese respaldo espiritual con alguien de confianza. Cuando mencionamos que se presenta un sentimiento de culpa, anteriormente lo mencioné, por algún pecado que haya cometido, la Biblia nos muestra que el inicio de la solución es el arrepentimiento, como en el caso de David, cuando pecó al cometer adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo. Es importante descartar que la raíz de la depresión no sea por prácticas o pecados que ha cometido el joven, y también descartar que pueda ser por una culpa falsa también que pueda estar experimentando, principalmente cuando ha tenido una experiencia traumática. Entonces es importante descartar de dónde viene la raíz. Si uno sabe que es por causa de un pecado o algunas prácticas, pues el primer paso es ponerse a cuentas con Dios. Pero si es algo físico, el médico es el que va a determinar el tratamiento. Y si es algo también emocional, pues la persona eh, preparada, los terapeutas son los que pueden darle seguimiento. Y si es espiritual, pues también las personas de confianza que pueden apoyarle en esta área. ¿Qué respuestas tiene la Biblia en esta situación? Es importante entender los diferentes aspectos que influyen en la depresión. Son varios aspectos por los que nosotros estamos conformados. Somos espíritu, ¿verdad? Tenemos alma, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, y el físico, nuestro cuerpo. Somos un organismo tripartita, donde cada parte que se afecta puede afectar a las demás. Por eso es importante hacer una evaluación completa. Ahora, cuando las emociones, el área emocional nos invade, la Biblia dice que en ocasiones nuestro corazón nos puede engañar. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aunque nuestras emociones son válidas, fueron dadas por Dios, en la depresión es difícil darles el valor adecuado y a veces pueden dominarnos, cegando nuestra mente o nuestro entendimiento. Podemos quizás sentir como una especie de nube pesada de duda o de temor que nos cubre, una neblina que no nos deja ver las cosas realmente como son y se ve todo oscuro. Podemos comenzar a pensar que esto nunca se irá, que esto es así. Los problemas parece que son más grandes que las promesas de Dios. Y a veces también las heridas ocasionadas por traumas o diferentes situaciones difíciles y el dolor vence nuestra fe. Y como resultado perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí de manera pasajera. Y a veces, en vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir nuestra crisis o dudar o cuestionar y aún a Dios. Y huimos de Él en lugar de refugiarnos en Él. Tenemos que recordar que nosotros estamos viviendo temporalmente en un mundo que está caído, en un mundo que vive en pecado, que es disfuncional en muchas áreas y hay mucho dolor. Romanos 8:22 nos dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Y sabemos que algún día así será, pero mientras estamos aquí tenemos que enfrentar todas las situaciones que se van presentando y encontrar los recursos que Dios nos da para salir adelante. La depresión aparece cuando dejamos de experimentar la vitalidad de nuestro corazón y nos invade un sentimiento de pesar o opresión que muy a menudo se deriva de la represión de un enojo o de un resentimiento. Además también del miedo y el enojo, el principal sentimiento que subyace, que está debajo de la depresión, es la aflicción o la tristeza. Este proceso tiene que ver con pérdidas y se ha estudiado que una de las causas de la depresión es haber experimentado pérdidas importantes en la vida y las emociones que acompañan cualquier pérdida y sobre todo si es una pérdida importante, pues pueden ser precisamente la tristeza, fracaso,
perder el sentido de propósito en la vida, sentimientos de culpa, sentirse ineptos, incapaz de resolver alguna situación o de no poder tener control de la situación. Esto causa mucha tristeza, sufrimiento. Puede llevar al joven aún a sentirse que es una persona mala y por eso no le ve salida ni sentido a su vida. Sumado a la realidad que vivimos en este mundo caído donde encontramos pues una falta de sentido, podemos llegar a decir como el rey Salomón en algún momento de nuestra vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y puede esto llevar a pensar, pues todo se acabó, nada vale la pena, ¿para qué seguir esforzándose? Y estos pensamientos y sentimientos que se involucran llevan a un círculo vicioso del cual parece que no hay salida. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que la vida va más allá de lo que se ve, de lo superficial, de lo que aún ya no está o de lo que se perdió, sino podemos mirar a Dios y confiar en Él y saber que Él permanece, que Él está en control de todo, que aún el dolor y las pérdidas Él las tiene en su control y Él promete darnos salida, darnos consuelo. Entonces podemos experimentar que su amor nos sostiene, nos da sentido, nos da una razón de vivir, nos permite ver más allá y subimos ese escalón de la fe para ver lo que Él ve y cómo Él lo ve, más allá de la nube de la tristeza y el sinsentido que a veces experimenta un joven que está experimentando depresión. Ahora, no es fácil ni automático. Necesitamos tener nuestra mente libre de esos pensamientos y emociones negativas, creyendo lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Que dice su palabra que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y muchas veces para que esto sea posible, necesitamos revisar primero nuestro estado físico, mental, cerebral, químico, que no nos permite ver esa realidad. A veces nos centramos solamente en la parte espiritual y la tenemos, la conocemos, la leemos, pero a veces parece que no hace sentido en nuestra vida. Pero es por eso que necesitamos trabajar todas las áreas de nuestra vida y permitir que el Señor nos ayude a través de las diferentes personas profesionales en cada área para que entonces tenga una aplicación espiritual a nuestro corazón sin que haya esos como impedimentos o como esas barreras que no permiten que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Lo más hermoso es que en la Biblia tenemos ejemplos de personas que conocían y amaban a Dios y fueron sinceros al expresar su dolor y tristeza y aún pues vemos en la Biblia ejemplos de siervos de Dios que vivieron con depresión, pero también cómo Dios los sacó adelante. Quiero compartir algunos versículos que nos hablan de esta expresión de dolor. El Salmo 119:25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces vemos que el salmista expresa su dolor, abatido hasta lo más profundo, pero también su clamor, vivifícame, dame vida, dame el nuevo propósito o dame un sentido de vida. Y eso es clave, no solamente ser sinceros y decirle a Dios cómo nos sentimos, sino creer y clamar y esperar que Él responda y haga su obra en nuestras vidas. También dice el Salmo 42:5 y el 43:2, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Entonces vemos siempre la sinceridad del salmista de expresar su dolor, de expresar y aún preguntarle a Dios hasta cuándo o por qué, pero también de poder ser sincero y mirar hacia adentro y decir, alma mía, ¿no? Que estás aquejándote y que estás con dolor, con turbación. Espera en Dios, puedo esperar en Dios, porque Él es mi salvación, porque Él es mi Señor, porque Él es mi fortaleza. Entonces, cuando conocemos esta palabra, aunque en un inicio parece que no tiene sentido, cuando somos sinceros y se la expresamos al Señor, Él trabaja y esa palabra va penetrando en nuestro corazón hasta que esto puede ser una realidad. También Isaías en el capítulo 40:31 dice, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces también esto nos muestra, ¿verdad? Que a pesar de que reconocemos que nos sentimos caídos, doblados, con nuestras alas quebradas, pero dice su palabra que podemos esperar en Él y Él nos va a levantar. Entonces podemos confiar, el Señor está obrando y quiere seguir trabajando en nuestras vidas para levantarnos cuando nos sentimos
así decaídos y también, pues, obviamente cuando se está experimentando la depresión. Ahora, ¿qué aconseja al joven cristiano que está pasando por esta situación? Cuando detecta los síntomas de la depresión, debe hablar, debe pedir ayuda, como ya lo vimos, y aceptar la ayuda. También debe ser responsable de las indicaciones que se le den, ya sea en el área médica o espiritual, y ser paciente, pues la recuperación es un proceso que requiere tiempo, pero también constancia de parte de uno. Pedirle a Dios ayuda, clamar a Él, como lo vimos hace un momento, aunque no lo sienta o no lo escuche, o aún no tenga el ánimo para hacerlo. Pero es una realidad. Él está allí y Él espera que clamemos a Él y nos lo va a ir haciendo sentir. Cuando podemos llegar a la raíz o a la causa de la depresión, ya sea por causas químicas del cerebro, por experiencias traumáticas, por pérdidas importantes o aún por causa del pecado, y sabemos que hay solución para ello, podemos creer en las promesas del Señor y aferrarnos a ellas. Una vez que se logre el equilibrio químico en el cerebro, en el caso de que esta sea la causa, la persona, el joven, va a tener que esforzarse para vencer las emociones y pensamientos que lo atan. Tiene que hacer cambios en su forma de vida, los cambios dañinos que ha estado teniendo y que tal vez ya se ha acostumbrado para poder manejar mejor su tiempo, su salud, sus relaciones, sus recursos. Entonces es un trabajo, es un proceso donde uno, el joven, tiene también la responsabilidad de trabajar en él. Y lo más importante, debe recordar que si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios está en él, aunque no lo sienta. Y es a través de la fe lo que lo va a sostener y le va a dar la fuerza para dar los pasos necesarios que solo Él puede dar a través de la palabra de Dios, a través de la alabanza, un recurso tan importante, la oración, la compañía de otros, de personas cercanas, del amor fraternal, conocer testimonios también de personas que salieron adelante de la depresión. Como cristianos es posible evitar caer en la depresión profunda cuando se detecta a tiempo y cuando se atiende profesionalmente y se busca la intervención divina. Quiero compartir algunos testimonios de personas que salieron de la depresión, personas con las que yo he trabajado. Varias mujeres que he acompañado en su proceso de restauración, algunas que no se habían dado cuenta que vivieron con depresión desde la infancia o aún en la adolescencia, pero se acostumbraron a vivir así, se sentían solas, sin deseos de hacer planes de vida, haciendo las cosas de forma automática, con problemas de insomnio, mala alimentación, relaciones dañadas, aún pensamientos de suicidio. Pero a través del trabajo que pudimos llevar con la ayuda de Dios, reconocieron que necesitaban ayuda, estuvieron dispuestas a dar pasos, los pasos necesarios, tanto en lo físico, en lo médico, en lo emocional, luchando con sus pensamientos, con creencias equivocadas que tenían de ellas mismas, de los demás, de la vida y aún de Dios, hasta que vieron la luz. Se aferraron al Señor, fueron responsables de cuidar todas estas áreas de su vida y salieron del pozo. Así lo han referido varias de ellas. Salí del pozo. Y ahora tienen una visión diferente de la vida, de Dios y de ellas mismas. Y bueno, otro comentario pertinente solamente para decir, el enemigo quiere aprovechar que la depresión causa mucha confusión mental, emocional y espiritual. Y si no damos pasos, los que nos tocan a cada uno de nosotros, nos va a mantener atados, aún por años. Pero tenemos la promesa del Señor, que Él está con nosotros, que Él nos ama, que dio su vida para que las nuestras la tengamos en la abundancia. Creamos que Él quiere y tiene lo mejor para nosotros, para ustedes jóvenes, pero es un proceso y si necesitamos ayuda, debemos pedirla. El Señor nos la ofrece. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.